¿Cómo le decimos a nuestro hermano? Que Dios le bendiga. Así como estamos de pie, hermanos, vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios en esta hora. Y les invito a que abran sus Biblias en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 15, y vamos a leer el versículo número 58. Primero a los Corintios 15, 58. Cuando lo encuentren, con un amén nos ponemos de acuerdo. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Gloria a Dios. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a leerlo unidos. Dice la bendita palabra de nuestro Dios en esta hora. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una vez más. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno, en esta hora, Señor, delante de tu santa presencia estamos, Padre eterno, dándote gracias primeramente, Señor, porque nos permites el estar reunidos en este lugar, Señor. Gracias por la presencia de mis hermanos que se dieron tiempo, Señor, para estar en este lugar. Tú los has traído con un propósito, Señor. Te ruego, bendito Padre, que tú bendigas sus vidas, Señor, y que esta palabra, Señor, que vamos a predicar en esta hora, quede sembrada en su corazón, no solamente, Señor, escuchándolo, sino también poner por obra, Padre, lo que en este momento tú nos traes, Señor. Ayúdame a mí, Señor, para poder exponer tu palabra, Dios mío. Quita todo nervio, quita todo estorbo de mi mente, Señor, para que yo pueda declarar tu palabra, Padre. Y bendito Dios, bendícenos en todo momento, Padre. Te damos las gracias, mi Señor, por tu presencia en esta hora. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. La bendita palabra de nuestro Dios es clara, ¿verdad?, en todos los aspectos de la vida. Este mensaje, hermanos, lleva por nombre firmes y constantes. Qué difícil, ¿verdad?, nos ha resultado en estos últimos tiempos el que estemos nosotros firmes, el que estemos constantes en las cosas que hemos aprendido en la palabra de Dios. También vemos que es un tiempo difícil para todos nosotros, no solamente en nuestro país, ¿verdad?, sino en varias partes del mundo. Vamos a estar considerando estas dos palabras, firmes y constantes. Palabras quizás un poco simples, ¿verdad?, que se ven, pero con un gran propósito en nuestras vidas. Primeramente vamos a ver el significado de la palabra firmes. La palabra firmes, hermanos, significa o quiere decir estable, sólido, que no se mueve. También quiere decir constante, que no se deja doblegar ni abatir. Y la palabra constante quiere decir que tiene constancia, que consta invariable, permanente. Además, también es un conjunto de valores relativos a la composición y funciones del organismo que debe mantenerse dentro de ciertos límites
para que sea posible la vida en condiciones normales. Si se fijaron en la lectura de estas dos palabras, son palabras un poco parecidas, ¿verdad? Firmes y constantes. Son palabras que tienen cierta similitud en lo que se dice. Primeramente, vamos a ver cómo debemos de estar firmes, pero firmes en nuestra fe, en nuestra creencia, en lo que hemos conocido. Les decía yo, ¿verdad? Es un poco difícil en estos tiempos el mantenernos firmes, porque así como se mueve la tierra, ¿verdad? En los temblores, sí los hemos sentido. Muchas veces, ¿verdad? Nos hacen así y muchas veces nos hacen así. Pero en cualquiera de los dos casos, nuestra vida también se tambalea, ya sea que nos vayamos para un lado, ya sea que nos vayamos para enfrente, para atrás. Nuestra vida se tambalea, nuestra vida espiritual les estoy hablando. Muchas veces, hermanos, nuestra fe pues resulta un tanto afectada de este modo, porque nuestra fe a veces tambalea, a veces sufrimos, porque nuestra fe no está bien cimentada, ¿verdad? Decía ahí el significado de firmes es estar, dice ahí, sin movernos, ¿verdad? Decía, estar firmes. Pero a veces nos es imposible el estar firmes, porque a veces las situaciones, las circunstancias, a muchos nos obligan a dejar a un lado nuestra vida espiritual. Y nos damos cuenta ¿en qué? En la falta de constancia, en la falta de firmeza a venir a los cultos. Miren, nosotros somos privilegiados en tener cultos. Hay lugares donde no se ha podido hacer cultos. Tenemos el privilegio de tener todavía a nuestro pastor a nuestro lado. Hay iglesias que ya no lo tienen y aún así nosotros no valoramos lo que tenemos en nuestra iglesia. A veces estamos inconformes con lo que aquí aprendemos o hacemos o decimos. Muchas veces nuestra fe, hermanos, es tan poquita que nos olvidamos de lo que verdaderamente venimos a buscar aquí. ¿Sí se acuerdan ustedes, cada quien, por qué llegó aquí? Yo creo que sí. Al menos yo sí me acuerdo el por qué, con qué propósito llegué yo a este lugar. Nuestra fe, hermanos, debe de estar firme, aunque a veces con dificultad, ¿verdad? Tenemos una fe quizás con mucha dificultad. ¿Por qué? Porque nuestra vida ahora tenemos muchas cosas, ¿verdad?, que nos quita la atención de lo que nosotros debemos de tener. Muchas veces nos quita la atención las cosas que en el mundo vemos, quizás las amistades, quizás los parientes, quizás las costumbres, las cosas que vemos, ¿verdad? Porque a nuestra vista son apreciables, son bonitas, ¿verdad? Hay cosas que nos gustan demasiado y es ahí donde nuestra fe nos falla un poquito, no nos permite seguir firmes. Vamos a ver primero la primera dificultad que tenemos nosotros como cristianos es el poder congregarnos. Miren, hace un año, si se recuerdan ustedes, que teníamos cultos, pero en nuestros hogares, en diferentes hogares. Y era un tanto imposible el pensar que volveríamos a estar aquí en la iglesia. Y muchos, ¿verdad?, pedíamos porque se volviera a restaurar esta situación, que volviéramos a estar aquí en la iglesia. Porque no sé ustedes, pero yo siento que en mi casa no oro igual como cuando vengo aquí, no sé. Pero ese es nuestro primer desorden que tenemos, ¿verdad? El no valorar nuestros cultos que ahora ya tenemos.
hay algunos, ¿verdad?, que dejan de congregarse. Vamos a buscar en nuestras Biblias, hermanos, en Gálatas capítulo 5. Gloria a Dios. Como que se me pierde. Gálatas 5:1. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Muchos de nosotros, muchos de nuestros hermanos, ¿verdad?, han vuelto a estar sujetos a este yugo, al yugo de esclavitud. Tristemente, ¿verdad?, muchos se convierten en esclavos del trabajo, esclavos de los quehaceres de los hogares, esclavos de ellos mismos, porque a veces llegan las personas a sus hogares y dicen: estoy cansado, no tengo ganas. Y empieza, ¿verdad?, el yugo de vuelta. Nos volvemos a sujetar a las cosas que antes éramos. Antes no teníamos la costumbre de venir a la iglesia. Los que tenían alguna religión, ¿cuántas veces iban a misa? Casi nunca, ¿verdad? Solamente en las fiestas del pueblo, ¿verdad?, donde se podían ir a perder, a echar en un vicio. Pero muy pocas veces les resultaba el ir a una misa, aunque sea, ¿verdad? Bueno, nuestros hermanos, muchos de los hermanos, han agarrado eso también nuevamente. Se han vuelto, dice aquí, se han vuelto sujetos a su yugo. ¿Y dónde está su fe, hermanos? ¿Dónde quedó la fe? La hacemos a un lado, ¿verdad? La fe no la tenemos firme, dice. Acuérdense, nuestro título, nuestro encabezamiento es estar firmes y constantes. Y nuestra fe no la tenemos firme por esta razón. Además, muchos de nosotros, pues, dejamos a un lado las cosas espirituales. Nos da lo mismo venir al templo o no venir. Pero miren, no es de sorprendernos esto, porque esta es una prueba más de que estamos en los últimos días. Dice la Biblia que en los últimos días la maldad de muchos aumentaría y también que muchos se enfriarían. Y estamos en ese proceso ya, hermanos. Tristemente vemos que la iglesia está en ese proceso. El enfriamiento espiritual. Se nos hace tan difícil estar presentes en un culto. Ahora imagínense, si tuviéramos que ir al cielo, ¿estaríamos constantes? ¿Estaríamos firmes delante de la presencia de nuestro Dios? Difícilmente, ¿verdad? No podríamos. Pero miren, esto no debe de hacer que nuestra fe, de los que estamos aquí, de los que todavía nos importa un poquito la palabra de Dios, no debe de desanimarnos. Al contrario, debemos de estar atentos a todo lo que está por empezar, hermanos, porque esto es el comienzo. También dice en una parte de la Biblia, ¿verdad?, que se separaría, ¿verdad?, la cizaña del trigo. Entonces hay que estar al pendiente de nuestra fe, hermanos, hay que estar firmes. Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro
5, 8 y 9. Dice así: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No nada más nosotros, hermanos. Dice aquí que todos estos padecimientos se van cumpliendo por todo el mundo. No nada más aquí en la iglesia vivimos esa situación, ni nada más en nuestras iglesias. En todo el mundo está esta situación. Muchos hermanos se están alejando, muchos hermanos se están enfriando, a muchos nos está faltando la fe. Muchos volvemos a nuestras prácticas que teníamos antes. Pero dice aquí: velad, sed sobrios y velad. Debemos estar firmes, hermanos, que la firmeza espiritual en nosotros no decaiga. Tratar de estar firmes, tratar de estar presentes en cualquier actividad. Miren, porque esto nos motiva. La palabra de Dios en cualquier aspecto, sea el hermano que la ponga, ¿verdad? Sea el pastor, sea algún otro hermano, la palabra de Dios viene para ser administrada en cada una de nosotros. Quizás en algún momento, ¿verdad?, piensemos: ay, no, ya va a predicar el hermano, ya va a predicar la hermana. Pero la palabra de Dios, cuando viene con un propósito, a lo mejor tú lo piensas, pero el hermano de atrás no, o el hermano de al lado no. A lo mejor en él está alguna palabra para animarlo. Eso deberíamos de buscar, hermanos, en cada predicación, una palabra de aliento, de motivación para nuestra fe, para que sigamos firmes. Miren, esta palabra de firmeza nos hace ver, ¿verdad?, que debemos de ser nosotros como un cimiento, ¿verdad?, que no se menea. Difícilmente un temblor lo menea, ¿verdad? De una construcción que está bien firme, bien cimentada, difícilmente caerá. Sí se tambaleará para los lados, pero podrá resistir si tiene firmeza, si está bien construido. ¿Cómo está tu vida espiritual, hermano? La segunda palabra, importante también, no menos, constantes. Es una palabra también quizás un poco parecida a la palabra firmes. Si se dieron cuenta que casi tiene una similitud con el significado. Bueno, esta palabra, aunque tiene parecido a la otra, también requiere de la misma importancia que nosotros le demos. También nos demuestra que debemos de tener constancia en las cosas que hacemos. Nuestra vida depende de la constancia que ustedes le den, nuestra vida espiritual depende de la constancia que ustedes le den a la palabra de Dios. Si tú no eres constante, ¿en qué? Bueno, a veces nosotros nos olvidamos, hermanos. Nos olvidamos de ser constantes en nuestra vida espiritual y dejamos a un lado las cosas espirituales. Nos olvidamos por un momento. Miren, ¿nos olvidamos de qué? La primera cosa de que nos olvidamos es de congregarnos, el venir a los cultos. La segunda es de la oración. Y para nosotros como cristianos son importantes. Y la tercera cosa, también importante, es el ayuno. Nuestra vida espiritual está basada en esto, hermanos. Si nosotros no oramos,
Si nosotros no ayunamos, si nosotros no somos constantes en venir a la casa de Dios, nuestra vida espiritual tarde o temprano va a caer. Y lo vemos, es el reflejo. Fíjense que ese es el reflejo de un cristiano, tu vida espiritual. El reflejo del cristiano se puede ver, ese hermano tiene la unción de Dios en la forma de orar, en la forma de expresarse, en la forma de que está buscando de Dios, viene todos los días. A veces nos da lo mismo, miren, como dice en Hebreos 10:25, vamos a buscarlo. Hebreos 10:25 dice así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, dice ahí, cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, debemos de ser constantes, dice, en congregarnos. Y muchos tenemos por costumbre no congregarnos, no venir. Nos da igual si venimos o no venimos, si pasó un día o dos, hasta una semana, y no tomamos en cuenta que debemos de buscar, debemos de alimentar nuestra vida espiritual. Si nosotros dejamos de comer, ¿qué pasa? Nos debilitamos, ¿verdad? El cuerpo se debilita. Si dejamos de tomar agua, ¿qué pasa? Nos deshidratamos, ¿verdad? Nuestro cuerpo busca el agua. Pues así nuestro cuerpo debe de buscar de las cosas espirituales. También nosotros debemos de estar buscando, o debería de ser una prioridad, el hacer de nuestra vida constantes en la oración, hermanos, como unos verdaderos cristianos. Fíjense que nosotros, no sé si ustedes sepan que el cristiano por eso se hace llamar cristiano, por la oración, porque allá los otros movimientos religiosos les llaman rezos, nosotros no rezamos. Nosotros hacemos una oración. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó la oración modelo, ¿verdad? El Padre Nuestro. Y hay veces que, miren, yo no voy a hablar de mí. A veces sí me cuesta trabajo orar. Con tantito y me desconcentro. Y esto es porque quizás esté faltando en mi vida un poco más de oración. ¿Cómo están ustedes en la oración, hermanos? ¿Se les dificulta la oración, el orar? Quizás nos hace falta estar más en comunión con Dios. Nosotros como cristianos debemos de tener la finalidad de buscar a Dios en la oración, hermanos. Este es nuestro medio para llegar a Él, ¿sí lo sabían? Es nuestro medio para llegar a Dios, en la oración. Y por medio de la oración podemos hacer muchas cosas. Miren, vamos a buscar en Romanos 12:12, es un texto muy conocido, ¿verdad? Pero no está de más que lo volvamos a recordar. Romanos 12:12. Dice así: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Dice aquí de vez en cuando? No, ¿verdad? Aquí dice constantes. Debemos de ser constantes en la oración. Nuestra vida no puede depender de lo que ora el hermano por ti. Sí está bien que pidamos oración, ¿verdad? Porque dice, dice aquí, constantes, ¿verdad? Gozosos, sufridos, ser sufridos también. Sufrir por el hermano, ¿verdad? Si el hermano está en necesidad, hermano, te ayudo a orar. Si la hermana está en necesidad, hermana, te ayudo a orar. Si la hermana está enferma, el hermano está enfermo, la oración de fe dice que es la que hace los milagros, ¿verdad? La oración.
Entonces dice que debemos de estar, nuestra vida debe de estar basada en la oración, hermanos, no solamente en estar presentes, no, nuestra vida debe de estar en la oración también, de estar constantes en ella, porque de eso depende nuestra vida espiritual, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo cada vez que oro, al levantarme siento una gran calma, una gran paz, porque vengo y le platico a Dios mis cosas, mis problemas, y aquí los dejo, y se levanta uno con una paz, una calma, y cuando te das cuenta que Dios responde a lo que tú le has pedido, es donde dices, la oración, ¿verdad? La oración fue la que te ayudó a llegar a donde tienes que llegar. Fíjense, hermanos, que no debemos de olvidar la constancia, no debemos dejar de ser firmes y constantes. La firmeza que nosotros demostremos en lo que hemos creído, hermanos, y la constancia nos vayan a ayudar en estos días que es difícil de tener una constancia, de tener una firmeza. En estos días es muy difícil el poder congregarnos, pero hermanos, vienen tiempos más difíciles donde no podremos congregarnos, donde no podremos escuchar ni siquiera a la hermana que no nos gusta que nos predique, ni siquiera al hermano que no nos gusta que nos predique. Vendrán esos tiempos, pero nosotros debemos de estar firmes, constantes en lo que ya aprendimos, en lo que ya sabemos. Miren ahí en Marcos 9:24, vamos a buscarlo también. San Marcos 9:24 dice así. Disculpen, hermanos, es 2:24. Ay, hermanos, se me perdió la cita, pero vamos a dejarlo así. La palabra de Dios, pues, se explica, ¿verdad? Debemos de estar firmes, constantes, porque pues necesitamos la firmeza en nuestras vidas. Si nosotros por algún momento pensamos en desfallecer, hermanos, quizás por los problemas que tengamos, pues debemos de buscar, ¿verdad? Como dice aquí la palabra de nuestro Dios, debemos de buscar la manera de ser constantes. Es difícil, sí, pero no es imposible, hermanos. Creo que tenemos bastante palabra que hemos escuchado. Como dice aquí en 1 Corintios, ¿verdad? El versículo que leímos primeramente, dice que nosotros debemos de estar creciendo en la obra del Señor siempre. No nada más cuando estemos motivados, no nada más cuando nos den ganas. No, porque nosotros ya no debemos de estar así, ¿verdad? Ya no debemos de estar así, viendo si le seguimos o le dejamos o nos esperamos tantito. No, ya no estamos para pensarlo, hermanos. El tiempo es corto. El tiempo es corto y nuestra vida es difícil. En estos tiempos todo es difícil, hermanos. Vemos por todas partes, ¿verdad? Y vemos también el desánimo en muchos de nosotros, en muchos de los hermanos. Muchas veces ya no queremos venir y aún con fatiga, cansancio, con problemas, hermanos, muchos de nosotros estamos aquí. Y eso es gracias a que nuestro Dios nos da fortaleza,
Nosotros no podemos dejar a un lado nuestra vida espiritual, hermanos. Debemos de ser constantes en todo lo que hemos aprendido. Y todo lo debemos, pues, debemos de dejar, ¿verdad?, el desánimo a un lado. También eso, pues, el desaliento, el desánimo, pues son las cosas que debemos de apartar de nosotros. No sabemos que son tiempos difíciles y muchas veces, pues, el desánimo llega a nuestras vidas. Pero si tú tienes la fe, la constancia, la firmeza, con eso, hermanos, ustedes van a estar firmes y también podemos motivar a los demás a que sigan adelante. Póngase de pie, hermanos. Todo esto lo debemos de hacer, hermanos, como dice, ¿verdad?, la palabra de Dios, sabiendo, dice aquí, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que nosotros hagamos o pidamos a Dios es en vano, hermanos. Todo tiene su recompensa, todo llega a su tiempo. A lo mejor nosotros quisiéramos ver resueltos nuestros problemas inmediatamente, pero Dios sabe, Dios tiene preparado el momento preciso para lo que tú le has estado pidiendo. Y nosotros debemos llegar firmes, ¿verdad? Estar firmes en nuestras decisiones. Y pues, hermanos, la recomendación es seguir adelante. Hay un coro que dice firmes y adelante. Es un himno muy bonito. Lo personal a mí me gusta. Los que la han escuchado, esa alabanza, es un himno muy bonito. Firmes y adelante, dice ese himno. Y pues debemos de mantenernos así, hermanos. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a estar firmes, a estar constantes en su palabra, no olvidándonos nunca de nuestro propósito aquí en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Bendito Dios y Padre eterno, en esta hora, mi Señor, delante de tu presencia, Padre, te damos las gracias por las bendiciones que tú nos das. Gracias, Padre, por la presencia de mis hermanos, Señor, que tú los has traído con algún propósito, Señor. Sigue ayudándoles, Señor, en su vida, sígueles bendiciendo, Padre. Ayúdales a tener firmeza, a tener constancia, Señor, para que ellos sigan adelante, para que puedan fortalecerse en su vida espiritual, Dios mío. Dales bendiciones, derrama, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Señor, y dales también, Señor, mi Dios, esa paz, esa tranquilidad, Señor. Aumenta su fe de ser posible, Padre, porque a veces la fe es la que pues nos hace tambalear, Señor, pero si tú estás con nosotros, tú nos vas a ayudar y nos vas a proteger, Señor, y nos vas a dar la victoria, Señor, en cada una de las cosas que nosotros necesitemos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Tú nos sigues guardando, Señor, del desánimo, del desaliento, Señor. Manténnos firmes, Padre, en tu camino para seguir adelante. Ayúdanos a ser vencedores, Señor. En tus manos nos ponemos, Padre eterno. Te damos la honra, la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que sea de bendición para cada uno de mis hermanos. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén.